Cuando hablamos de emigrar, uno de nuestros grandes interrogantes sin duda es el tema de la inserción laboral en el país de destino. Nos empezamos a preguntar si podremos conseguir algo, cuánto tiempo nos tardaremos, si quizás nuestras experiencias sean válidas en ese país, si seguiremos haciendo lo que veníamos haciendo en nuestro país y un montón de preguntas e interrogantes y dudas más que nos surgen al pensar en este punto tan trascendental e importante dentro del proceso migratorio. Siendo España el país elegido, como fue nuestro caso, siento que estas dudas se intensifican un poco más. Quizás por la tasa de desempleo que tiene el país en relación con otros países europeos, por ejemplo, o también porque en este contexto mundial de crisis económica, pospandémica y demás, obviamente España no está exceptuado de esta situación. Por eso hoy hago este video para compartirles algo que me han preguntado un montón y es acerca de mi proceso de inserción laboral acá en España. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por si todavía no me conocen, yo soy Mica, otra argentina por España, y como les comenté en la introducción, voy a estar contándoles un poco mi experiencia personal sobre cómo ha sido mi inserción laboral acá en España. Antes de comenzar, voy a hacer un pequeño disclaimer. Esto se va a tratar de mi experiencia personal, es decir, este video no va a ser ni explicativo ni informativo de cómo es la situación laboral en España, de cómo está el país, ni mucho menos. Solo va a ser respecto a mi experiencia, lo que yo viví en base a mi situación, mis factores y cómo todo se fue dando en mi caso particular, que obviamente no tiene por qué ser igual al de otra persona, al de ustedes y demás. Esto no es una verdad absoluta, todo lo contrario, y que quiero compartirles porque muchos me lo han preguntado. Durante el año haré otros videos, sí, más informativos, explicativos de distintos aspectos respecto al ámbito laboral. Eso está planificado. También intentaré entrevistar a personas respecto a ámbitos específicos, profesionales y demás, y cómo ha sido su inserción. Pero para empezar, como por esta gama de videos respecto al tema laboral, quería contar un poco cómo fue mi experiencia y mi situación. Bueno, para empezar y que se entienda bien el relato, voy a dar un poquito de contexto. Yo soy argentina, pero tengo doble nacionalidad italiana. Estoy acá residiendo como comunitaria, lo cual obviamente al principio facilitó muchísimo el tema del papeleo y la rapidez con la cual yo pude estar apta y disponible para empezar a buscar empleo. Eso es un punto importante que quería comentarles. Después, otra cosa a aclarar es respecto a mi profesión y mi formación de base, que es que yo soy abogada de formación de base, de grado universitario. En Argentina estudié abogacía y llegué a ejercer cerca de 4 años allá la profesión en un despacho jurídico. Esto también es parte de mi background y todo lo que traigo conmigo y obviamente condiciona a la experiencia. Respecto a eso de mis antecedentes, quizás por decirlo de algún modo, yo si bien trabajo más o menos desde los 18 años, primero en trabajos de medio tiempo y demás, como para tener mi propia plata y eso, hice muchas cosas como niñera, promotora, vendedora, moza en eventos o mesonera, como le dicen en otros países y demás, pero la verdad es que sí, mis últimos 4 años y como mi experiencia más actual y más profesional fue trabajando en el despacho jurídico de abogada propiamente. Y como saben, o como pueden imaginar, la abogacía es una carrera un poco difícil para trasladar a otro país e insertarla. Todo el mundo sabe que por lo menos las leyes básicamente son distintas de un ordenamiento a otro, de un país a otro, y eso hace que sea una profesión de las reguladas y de las que son más complicados poder insertar o trasladar de un país a otro. Algo que también era importante es decir que nosotros migramos en marzo del 2021, es decir, todavía había contexto pandemia. Nuestro plan migratorio original era para abril del 2020, no se pudo dar, hubo que improvisar un poco ahí en la marcha y terminó siendo en marzo del 2021. Si bien la crisis primera de la pandemia había sido superada, todavía el mundo estaba muy parado tratando de entender y descifrar cómo seguir, y las empresas sobre todo estaban surfeando la ola de empezar la recuperación y muy cautelosas y todo esto respecto a lo que era como el marco general en el cual también me tocó empezar esa búsqueda laboral en este nuevo país. Quizás el último factor importante que es interesante que ustedes conozcan es que yo migré en pareja con Elvis, que él es venezolano, y por lo tanto teníamos que una prioridad para nosotros en nuestro plan migratorio era iniciar su residencia como familiar de comunitario para que él también rápidamente estuviera disponible para buscar trabajo. Sobre todo porque sabíamos, fue lo que al final se terminó dando, que él por trabajar durante muchos años y estar en el área de lo que es IT, que hoy en día lidera por ahí el mercado laboral y las oportunidades laborales, se le iba a hacer mucho más fácil insertarse laboralmente una vez ya tuviera sus papeles listos, y era como que nuestro plan migratorio se basaba en 2 pilares fuertes. Por un lado, mi nacionalidad italiana, que nos facilitaba muchas
muchas cosas para todo lo que era ponernos en regla, la residencia, el papeleo y demás. Y por el otro lado, su carrera, que seguramente iba a ser más rápida y fácil de insertar que la mía, que como dije antes, abogacía. Entonces, teniendo en cuenta eso, mi prioridad era conseguir un contrato de trabajo de lo que fuera lo más rápido posible para iniciar también rápidamente sus papeles. Así que bueno, yo vine súper mentalizada, súper chipeada a voy a buscar un poco de lo que sea, siempre tratando de ver un poco en las experiencias que había tenido previamente, de buscar en esas experiencias de los años de cuando tenía 20 y yo qué sé. Preparé como distintos currículum y quizás esto sí sea una recomendación que les pueda servir. La primera que quizás les podría dar, que es que obviamente si uno va a buscar para distintas áreas, está bueno tener un currículum con un perfil para cada área, porque no es lo mismo, no se pide lo mismo, las palabras claves que se incorporan no son iguales. Entonces yo lo que hice fue preparar varios currículum, más tipo comercial, como para ser dependiente de tienda y demás, o vendedora como le decimos nosotros. Uno más quizás profesional propiamente, abogada y demás, por si por casualidad conseguí algo bien relacionado. Y uno genérico administrativo con tareas y funciones administrativas que había hecho en trabajos previos también, e incluso mientras trabajé de abogada, pero más genérico que pudiera servirme para amplia gama de trabajos administrativos que fueran surgiendo. También lo que hice fue completar los distintos perfiles de las plataformas principales de búsqueda de empleo y empecé a aplicar a todo. O sea, pasaba horas y horas por día aplicando. Me dediqué 100% a aplicar, salí a caminar las calles, iba a los centros comerciales a entregar currículum. Me di cuenta es que por el tema protección de datos son muy pocos los locales que aceptan el currículum en mano, sobre todo en las grandes ciudades, por ahí en pueblos más chicos, y eso sí se usa más, se sigue usando así, pero muchos te piden que lo cargues en sus páginas y demás, así que era después llegar, cargar en las páginas y eso. La verdad que fue un proceso bastante arduo, por momentos un poco desesperante, porque si bien me llamaban, hacía algunas entrevistas y todo, pero para la cantidad que aplicaba no era tan fluido. El contexto no ayudaba, el año, el momento, ni tampoco probablemente mis antecedentes y demás no facilitaban. También el hecho de hacer búsquedas en áreas tan genéricas, competís con mucha gente y gente que tiene experiencia acá y al final uno viene con experiencia de otro lado, que vale obviamente, pero no es lo mismo que tener experiencia local. Entonces creo que todas esas cosas influyeron para que al final mi primera oportunidad laboral se tardó casi 2 meses en llegar. Afortunadamente nosotros al principio, y otra de las bases de nuestro plan migratorio era que llegábamos a la casa de un amigo, él nos recibía y él nos tuvo muchísima paciencia en todo este proceso para justamente evitar que nos fuéramos gastando rápidamente los ahorros. Eso también nos ayudó, por supuesto. Conseguí esa primera oportunidad laboral y fue como dependienta de una tienda, de una franquicia de empanadas argentinas, que si están por España o si han venido verán que en los últimos años hay cualquier cantidad de franquicias de empanadas argentinas de distintas marcas. Era un poco lejos, pero la verdad es que, como dije yo recién, lo importante era el contrato. Era la primera que me ofrecía propiamente un contrato. Me había pasado a hacer entrevistas, por ejemplo, en el ámbito o en el rubro inmobiliario, y acá las inmobiliarias se manejan con personas que son autónomos, entonces eso a mí no me terminaba de ser redituable. Había leído muchas experiencias que podía ser complicado, así que preferí no tomarlo. Seguí en la búsqueda y terminé consiguiendo por un grupo de estos de argentinos que uno va, que empieza a conocer, que también es otra recomendación a dejarles. Cuando uno llega a un país que no conoce a nadie o que conoce muy poquita gente, la parte social es muy importante, porque conociendo gente y empezando a crear esos nuevos contactos en el nuevo lugar donde estamos, pueden surgir oportunidades. Entonces, una persona que conocí en un grupo de argentinas me recomendó que estaban buscando gente en este lugar y afortunadamente fue donde terminé quedando. Pero para. Si llegaste hasta acá, quiere decir que el video te está gustando. Así que no te cuesta nada poner un like, suscribirte para estar pendiente del resto del contenido. A ustedes no les cuesta y a nosotros nos ayuda un montón. ¿Qué puedo decir de esa primera experiencia? Lo primero y principal es que estoy agradecida de haberla conseguido, porque como dije, me costó bastante llegar a ese primer contrato y era muy importante y prioritario para nosotros para poder iniciar la residencia de Elvis y seguir avanzando en este plan migratorio. La verdad es que siento que no estuvo mal. También siento que podría haber sido mejor. Digo, al final uno escucha tantas experiencias que siempre hay peores y también siempre hay mejores. A ver, realmente para como lo que yo venía acostumbrada y después de tantos años trabajando más en ámbito de oficina y demás, si bien yo venía súper preparada mentalmente para hacer lo que surgiera, y la realidad es que me pegó un poco, me costó, fue difícil físicamente, sobre todo al principio, tantas horas parada, tantos días seguidos, estaba desacostumbrada, más que venía del año de pandemia, que uno había estado más encerrado y todo. La realidad es que físicamente el cuerpo no me aguantaba, o siempre estaba súper cansada, la energía también lo mismo. No me sentía muy bien emocionalmente, propio del proceso. Al final eran esos primeros 3, 4 meses que uno está empezando todo este camino y
emociones pasan mil, yo siempre digo es como una montaña rusa, entonces al final uno también está dentro de ese proceso, transitando este otro proceso. También pasaba mucho tiempo sola en la tienda, en la cual estaba 100% haciendo distintas tareas, pero 100% sola, y eso por ahí siento que con más compañeros capaz se pasaba más fácil. Hubo mucho cambio de gente a pesar de ser solo 6 meses, porque la tienda era nueva, estaban empezando, era una nueva franquicia de la marca. Entonces todos esos factores creo que influyeron en que la experiencia por ahí no sea uno de mis mejores recuerdos laborales y que me haya quedado un cierto sabor amargo. Pero bueno, fue útil, al final funcionó como trabajo puente, que yo algunas veces lo he mencionado y se habla mucho en las redes de estos trabajos que uno tiene al principio apenas llega, que nos sirven para distintas cuestiones, para no gastarnos los ahorros, para un trámite, para lo que sea, y que nos permiten después dar el paso siguiente de ir acercándonos hacia dónde queremos ir. Así que bueno, en este camino de buscar a lo que uno quiere ir o hacia dónde se quiere dirigir profesionalmente, de conectarse con uno y demás, por ahí ustedes se preguntarán, pero durante todos esos 6 meses ¿no seguiste buscando? Sí, seguí buscando, pero hoy con el diario del lunes y sabiendo muchas cosas más y conociendo también más el mercado y todo lo que es el mundo de la búsqueda laboral y demás, ya les voy a contar un poco por qué. La realidad es que siento que quizás no busqué bien o no lo hice eficientemente, esta por lo menos fue mi experiencia. Trataba de aplicar ciertas cosas que veía en redes, en distintas cuentas que aportan valor al respecto de la búsqueda laboral, que trataba de seguir y todo, pero también, como les dije antes, estaba muy cansada, mi energía no estaba puesta o focalizada en eso, mis días libres los usaba para tratar de distraerme, de olvidarme. De hecho, si nos siguen desde esa época habrán visto que durante esos meses no generamos casi contenido, porque realmente también el factor anímico y emocional para mí influye un montón en todo lo que uno vaya haciendo y fue determinante. Y por eso en esos 6 meses al final, si bien buscaba, nunca surgió nada, pero creo que tuvo mucho que ver con la forma en la que buscaba, las herramientas que usaba y esto que me estaba pasando también. Pero bueno, ya cuando cambia nuestra situación, Elvis al final lo contratan, tiene su trabajo, terminan sus papeles y demás, entonces yo me puedo renunciar y relajarme un poco. Pude como retomar la energía, volver a mi centro, empezar a pensar qué es lo que quería. También un poco cuando pensamos en migrar, gran parte también de la decisión o parte de la decisión era buscar otras oportunidades laborales, entonces empezar a pensar qué es lo que quería buscar, a dónde quería ir, porque también si uno no sabe dónde quiere ir es muy difícil que pueda encontrarlo, porque al final uno busca algo que no sabe qué es, entonces es mucho más difícil direccionar tanto la energía, el foco como lo que haga la acción a eso, con lo cual empecé a tratar de conectarme conmigo, a reconectarme quizás y de empezar esa nueva búsqueda de decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Yo sabía en los últimos meses de pandemia había podido hacer una diplomatura en recursos humanos, un poco en esta búsqueda interna, porque yo además de emigrar siendo abogado, con mi última experiencia profesional siendo abogada, ya había empezado toda una búsqueda interna de un cambio profesional. La realidad no es que no me gustó la carrera, porque la típica, lo primero que te dicen, ¿no te gustó abogacía? No, me encantó haber hecho esa carrera, me encantan las herramientas que me da y si se dan cuenta el canal tiene mucho de derecho y de explicar leyes y trámites y cosas porque realmente me gusta. Pero bueno, sí es verdad que había algo del ejercicio tradicional de la abogacía que no me ha llamado, que quedé un poco desencantada en mis años de ejercicio. También el hecho de tener en cuenta que para acá ser abogado había que hacer un camino medio, largo, como sea. Entonces en el camino descubrí los recursos humanos y dije, ¿por qué no probar? Al final yo siempre he sido muy multifacética, muy curiosa, me gustan muchas cosas. Entonces dije, ¿por qué no? Así que empecé a buscar un máster en recursos humanos. Me decidí por uno, lo empecé. ¿Y por qué también elegí este camino de hacer un máster y por qué me pareció interesante? Porque me había dado cuenta en estos meses buscando trabajo y demás, y con esto que también me pasaba de que veía que no me llamaban, por más que hoy siento que podría haber mejorado la búsqueda y quizás hubiese sido otro el panorama. Entonces yo decía, tengo que mejorar mi currículum, tengo que lograr hacerlo más atractivo para las empresas, para la gente del otro lado, para llamar la atención y que finalmente me llamen. Y vi que todo lo que era acá España funciona muy bien para lo que es primer empleo o empleo sin experiencia en determinado sector, como es mi caso, que no era el primer empleo porque llevaba muchos años trabajando, pero sí era la primera vez que iba a empezar a trabajar en lo que era recursos humanos. Funciona mucho el tema de las prácticas, las pasantías, las becas, como le llaman acá. Entonces, si uno hacía un máster o distintas formaciones, muchos te habilitan a firmar convenios con empresas de pasantías y de prácticas. Y a las empresas les suelen servir esos convenios, los suelen utilizar porque forman a la persona un poco a su gusto, porque también obviamente se paga mucho menos y demás. Hay que intentar no caer en abusos, pero la realidad es que es una buena herramienta para quienes no tenemos experiencia, sea porque es tu primer empleo o porque no tenés experiencia en ese sector, para poder insertar. Bueno, ahí empecé a transitar
transitar este nuevo camino, de descubrir esta nueva profesión de los recursos humanos, de formarme, también hacer cursos por mi parte y así fui acercándome y empezando quizás a conectar más y a lograr encaminarme hacia donde quería ir. Un camino también largo, en el medio tuve otra experiencia profesional en una inmobiliaria, porque bueno, al final uno siempre después se impacienta y la parte económica siempre tira, entonces yo quería poder juntar plata más rápido, entonces dije, bueno, mientras hago el máster voy haciendo algo en el mientras tanto, era un sector que siempre también me había llamado la atención. Dije, pruebo, veo qué tal, aprendo, me conecto con gente, al final uno también busca integrarse, hacer amigos y demás, pero bueno, no tuve mucha suerte, el ambiente laboral no era cómodo, no estaba bueno, así que afortunadamente, y lo digo así porque es así, no necesitaba ese trabajo para comer y para vivir, por suerte nuestro sueldo principal era el de Elvis, pude priorizar mi salud mental y mi tranquilidad y decir, ok, esto no lo quiero, y terminé renunciando y volví a mi enfoque 100% en el máster, retomé 100% las redes, habrán visto que en el 2022 fue un año súper fuerte para retomar nuestra actividad en YouTube, en Instagram, aprender también mucho de eso, darme cuenta que eso también me conectaba un montón y me encanta y que es parte de mí y que voy a tratar de seguir manteniéndolo, incluso ahora que ya conseguí el trabajo que estaba buscando. Quiero que las dos cosas sean parte de mi vida. Esta es como una faceta más emprendedora, más de autogestión, más autónoma, que he ido descubriendo, que he ido creciendo y que realmente me encanta. También es un lado más creativo, si se quiere. Estoy 100% convencida de que voy a seguir con esto también y que ustedes también son parte de este desarrollo profesional, parte de lo que es mi marca personal, como hoy en día tanto se habla, tema de ir definiendo los servicios, las asesorías, conectándose con otros profesionales, como he ido haciendo en el último tiempo para trabajar en conjunto, en colaboración. Eso también nos hace extender redes y todo al final va sumando a ese camino, pero todo se puede dar gracias a que uno se conecta y empieza a conocer y a saber qué es lo que quiere. Y creo que también algo fundamental para entender de este tipo de procesos es que al final cuando uno sale de su zona de confort empezamos a conocernos mucho más a nosotros, a ir hacia adentro y a conocer y a como a extender nuestros límites y empezar a conocer que somos capaces de mucho más de lo que creíamos que éramos capaces. Y eso ha sido un descubrimiento hermoso que he hecho en el 2022, en el cual seguiré transitando, por supuesto, que siempre tendrá sus obstáculos, sus cosas, porque al final nada es perfecto y nada es hermoso, pero ha sido un camino que es súper lindo para mí, de autoconocimiento, de empoderamiento, de descubrir otras skills o otras habilidades que podía tener y que me parece interesante compartirles porque quizás les sirva a ustedes también de inspiración y demás. Y es como otro lado muy positivo que yo veo al hecho de emigrar o de hacer una experiencia en el extranjero, que te hace salir tanto de tu eje, de tu foco, de tu zona de confort y que podamos justamente expandirnos y descubrir otros aspectos nuestros que quizás hasta el momento no conocíamos. Bueno, para ir más como a lo concreto, ya al punto de hoy, digamos, conseguí el trabajo que estaba buscando, que quería, que había soñado. ¿Por qué digo esto? Porque es un trabajo en el área de recursos humanos, también en una gran empresa, líder acá en España, que forma parte de un grupo multinacional, lo cual para mí es toda una experiencia nueva, trabajar en una empresa tan grande, con procesos tan definidos, y yo quería tener esa experiencia, me parecía importante, y yo quería tener esta experiencia de trabajar en una gran empresa, de ver cómo se sentía, cómo se manejaba, aprender. Creo que va a ser una gran oportunidad para aprender un montón, para poder, súper desafiante por supuesto, con sus obstáculos, con sus dificultades, como todo, pero muy contenta con eso, con condiciones incluso mejores de lo que hubiese esperado para lo que es una pasantía, una práctica. Como ya les dije, la forma de contratación inicial que tengo es de becario, como le dicen, o pasantía práctica, por un año en principio, después se verá. La búsqueda más o menos me llevó en concreto, a partir de que empecé a buscar propiamente, cuando al final me puse fue más o menos en agosto, que igual es un mes malo porque es vacaciones, así que más concretamente diría en septiembre, y la propuesta, la selección final me la comentaron en diciembre, un poquito antes de las fiestas. Se terminó de confirmar y firmar todo en enero y empecé, bueno, la semana pasada. Estoy súper contenta, como digo. Y bueno, esto era un poco lo que les quería compartir, relato, historia personal de cómo ha sido mi inserción laboral, mi proceso de reinvención profesional también, mi camino de autodescubrimiento y empoderamiento, si se quiere, respecto a todo lo profesional, tanto por la parte más a particular o emprendedora, como la parte ya ahora sí de relación de dependencia y mis otras experiencias anteriores y todo. También creo que estaba bueno para que me conocieran un poco más. Así que bueno, si llegaron hasta acá, son unos genios, unos campeones. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Antes de terminar, y ya que has llegado hasta acá, quiero hablarte a vos, si estás en búsqueda laboral, si has emigrado y estás tratando de reinsertarte y demás, o reinventarte, o te has mudado a una ciudad o lo que sea.
Tenete paciencia, mucha fuerza, mucha perseverancia, que las cosas se van acomodando, se van organizando. Confía en vos, súper, súper importante. Intentá conectarte con vos y seguro que las cosas de a poco van a ir fluyendo. Esto, como siempre decimos, es un proceso, lleva tiempo, no es fácil, pero al final todo llega y se acomoda. Así que mis mejores deseos para tu búsqueda laboral también.